Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Un nombre que resuena, ¿verdad? Una de las figuras más fascinantes de toda Mesoamérica. Pero, ¿y si su historia no fuera solo un mito? Hoy vamos a explorar una visión muy particular, una visión gnóstica, que lo ve como algo mucho más profundo, como un secreto universal que en realidad está escondido a plena vista. Claro, la pregunta salta al momento. ¿Hablamos de una leyenda de los antiguos pueblos de México y ya está? ¿O hay algo más? ¿Es Quetzalcóatl una historia del pasado o es un principio cósmico, una verdad que sigue resonando hoy en día? Venga, vamos a sumergirnos en esta idea. Vale, para empezar a entender esta perspectiva, lo primero es, digamos, dejar de ver a Quetzalcóatl solo como un mito. Hay que empezar a buscar ese significado más oculto, el esotérico. Y aquí viene la primera idea clave. Resulta que la historia de Quetzalcóatl no es para nada única. Se nos presenta como el mismísimo drama sagrado de los misterios de Eleusis en Grecia o de los rituales de Egipto. Es que de hecho se nos dice que es incluso un reflejo de la vida de Jesús. O sea, es un patrón, una historia que se repite una y otra vez en culturas muy distintas. Entonces, a ver, si no es un mito, ¿qué es? Pues según esta visión, Quetzalcóatl representa un principio cósmico, algo fundamental. Lo que hace esta interpretación es identificar a Quetzalcóatl con el logos. Quizá suene a un término filosófico un poco denso, pero es básicamente el principio creativo del universo. El verbo, la palabra que lo origina todo. Pensemos en ello como una fuerza que es a la vez una y múltiple. Y que, ojo, existía incluso antes de la creación misma. Y claro, esta idea del verbo creador resuena muchísimo en otras tradiciones. Por ejemplo, en esta famosa cita del Evangelio de Juan. La conexión que se nos plantea es directa. Quetzalcóatl no sería un dios local de México, sino una manifestación más de esa fuerza universal, de ese logos. De hecho, es que según esto, Quetzalcóatl sería solo uno de los muchos nombres que se le dan a esta misma verdad espiritual. Se le llama el Cristo mexicano, pero es que también es el Logos de Platón, el Vishnu hindú, el Hermes Trismegisto de los egipcios o el Mitra de los persas. ¿Qué nos dice esto? Pues que son culturas diferentes, sí, pero la esencia es la misma. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se vuelve personal, porque no estamos hablando de una fuerza cósmica lejana, inalcanzable, no. Estamos hablando de un potencial que yace latente dentro de cada ser humano. La posibilidad de encarnar a Quetzalcóatl, de manifestar ese principio del logos, existe en nuestro interior. Pero claro, la historia de Quetzalcóatl no es solo de grandeza y poder. También hay una caída, un giro dramático tremendo que se nos presenta como una alegoría, una metáfora de la propia condición humana. La narración de su descenso es muy potente. El ser divino, Quetzalcóatl, cae en la tentación, se emborracha. Y a través de la fornicación, que aquí, ojo, se entiende como la pérdida de su energía creativa sagrada, pierde todos sus poderes. El punto culminante llega cuando se mira en un espejo y se ve viejo, decrépito, y se desespera. Un reflejo brutal de su estado espiritual. Y así, la caída de Quetzalcóatl se convierte en un espejo de la caída de toda la humanidad. La idea es que nuestra especie también perdió un estado de pureza, esa inocencia edénica, y cayó a una condición más, digamos, animal, al seguir exactamente este mismo camino. Pero bueno, si hay una caída, tiene que haber un camino de regreso, ¿no? Y la clave para darle la vuelta a todo, según esta enseñanza, está en el secreto de un símbolo universal: la cruz. Fíjate en la cruz que Quetzalcóatl lleva en su escudo. Tiene una doble naturaleza. Por un lado es un símbolo de tortura, de martirio, pero también, y esto es lo importante, es el instrumento de la liberación. El mismo símbolo del sufrimiento contiene la semilla de la redención. Increíble. A ver, el punto crucial aquí es que no hablamos de la cruz en su sentido literal, para nada. La interpretación esotérica la ve como la unión sagrada de lo masculino y lo femenino. El phallus vertical, el principio masculino, se une con el queites horizontal, el femenino, y justo en su intersección se crea la cruz, un símbolo potentísimo de creación, pero en un plano espiritual superior. Y es aquí donde reside el verdadero secreto de Quetzalcóatl, saber usar la cruz no como en un instrumento de tortura, sino de liberación. Este conocimiento, el manejo consciente de la energía creadora que simboliza la cruz, es lo que en las tradiciones esotéricas llaman el gran arcano. Vale, pues una vez revelado este secreto, se abre la fase final, la más esperanzadora de todas, el camino de vuelta, el camino hacia la resurrección.
La historia, por lo tanto, cierra el círculo perfectamente. No es solo una tragedia, ni mucho menos. El mismo personaje que sirve de modelo para la caída es también el guía que nos enseña cómo levantarnos. Su drama, de principio a fin, es una auténtica hoja de ruta para la transformación espiritual. Y seguir este camino promete algo increíble: la recuperación de los poderes divinos que se perdieron. Se habla del dominio sobre los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Facultades que, según esta visión, la humanidad ya poseía en una lejana era dorada. En definitiva, la promesa final de esta interpretación gnóstica es radical. No se trata de adorar una figura externa, no. Se trata de lograr un renacimiento espiritual interno. Es ni más ni menos que la resurrección de ese principio divino, de Quetzalcóatl, dentro de cada individuo. Al final, lo que nos deja esta visión es una narrativa potentísima sobre la caída y la redención, pero no como un mito lejano, sino como un mapa del potencial humano. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es: en nuestro mundo actual, ¿qué significado podría tener para nosotros este antiguo camino de caída y resurrección?